ustedes han aprobado el martes un incremento del techo de gasto, es decir, prevén ustedes gastar más y, por lo tanto, debemos intuir que también prevén recaudar más. A ver, su pregunta dice que si vamos a seguir subiendo impuestos cuando se está perdiendo recaudación. ¿Usted se ha mirado los datos, señor Figaredo? Pues entonces no lo sabe leer. Si se los ha mirado, no lo sabe leer. Hasta el mes de octubre, la recaudación en este país respecto al mismo periodo del año anterior, que es como se comparan las estadísticas, subió más de un 5%. Por tanto, su pregunta ya, por su formulación, no tiene, señor Figaredo, ningún tipo de sentido. Discúlpeme. Y la situación no parece nada halagüeña, puesto que los datos económicos hacen parecer que la economía española se está ralentizando y, por lo tanto, su única opción para cumplir con ese techo de gasto y, por lo tanto, de recaudación que se han planteado es seguir subiendo los impuestos. ¿Y seguir subiéndoselos a quién? A las clases medias y trabajadoras, a las pymes, a los autónomos, a esos que son a los que ustedes exprimen y les sacan el jugo. Al español de a pie cada día le cuesta más llegar a fin de mes. Gracias, señora presidenta. Mire usted, señoría, yo lamento que este partido político de Vox tenga que hacer permanentemente la política a costa de enfrentar ciudadanos, de enfrentar territorio, de negar la libertad de las mujeres o de negar la libertad del colectivo LGTBI, porque los datos no avalan su tesis, no avalan su pregunta. Se lo vuelvo a decir, señor Figaredo, ¿puede usted demostrar que España está perdiendo recaudación? Como dice usted en su pregunta, no, porque utilizan la mentira, utilizan las falsas noticias para alimentar sus tesis y, por tanto, no se sostienen por sí mismas. ¿En qué quedamos? ¿Este Gobierno ha hecho unos impuestos que estaban exprimiendo a la clase media trabajadora? ¿No acaba de decir que no consigue la recaudación que se tenía prevista? ¿Usted sabe que este Gobierno ha hecho la principal bajada fiscal que se ha hecho en toda la historia de la democracia? ¿Sabe cuánto se bajó el año pasado los impuestos para aliviar la factura del gas, la factura de la luz, la factura de los alimentos? Más de 7.000 millones de euros. Señor Figaredo, nunca jamás en la historia de este país. Ahora sí, nosotros bajamos los impuestos a la clase media, a la clase trabajadora. Ustedes bajan los impuestos donde gobiernan con el Partido Popular a los ricos, a las multinacionales, a las empresas. Esa es la diferencia. Justicia fiscal. Usted nos dijo que no habría ni amnistía ni referéndum. Y ya tenemos la amnistía. ¿Cuál es el próximo engaño de su gobierno, señora Montero? España merece un gobierno que no le mienta. Los españoles no nos merecemos su gobierno. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Bravo, me sorprende que usted hable de engaño. ¿Usted? ¿Engañó usted con su sueldo a los andaluces cuando cobró por encima de lo que estipulaba la ley? ¿Ha engañado usted a los andaluces durante el tiempo que ha estado de consejero de Hacienda, o eso no es engaño? La ministra de los récords, hay que reconocérselo, es usted la ministra de los récords. Récord europeo en paro registrado, récord histórico en maquillaje de las cifras del paro a través de la figura de los fijos discontinuos, récord europeo en paro femenino y récord europeo en paro juvenil. Enhorabuena, señora Díaz, está usted a la altura del gobierno de Pedro Sánchez. Este es su concepto de estabilidad para un país. La bronca, el insulto y el ruido. Sí, para eso está usted aquí y por eso hoy es el portavoz del Partido Popular. Con todo le voy a respetar, señor Tellado, y le voy a responder a su pregunta. Le voy a hablar de la estabilidad, de esa que no practicaban ustedes cuando gobernaban España. Esa estabilidad que hacía que todos los viernes fueran de dolores, cuando recortaban la sanidad y la educación pública, mientras que a la vez repartían sobres de dinero negro en las sedes del Partido Popular. Le voy a hablar de los recortes en los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de las huelgas generales, de las bajadas generalizadas de salarios y de despidos, mientras en la sede del Partido Popular hablaban de finiquitos en diferido. Y le voy a hablar de la estabilidad económica, señor Tellado, esa que acabó con un vicepresidente económico en la cárcel, el señor Rato. Señoría, le voy a decir algo también. Vamos a garantizar la estabilidad de nuestro país. Y a usted, señor Tellado, también le voy a dar datos. Fíjese, señor Tellado, 15 millones de asalariados indefinidos en España que hoy tienen estabilidad, 10 millones de pensionistas que tienen revalorizadas sus pensiones, que pueden vivir con dignidad, con el IPC, señor Tellado. Tenemos 10 millones de mujeres ocupadas que hoy conocen lo que es la igualdad.
Señor Tellado, hemos creado cerca de 2 millones de empleos en España, 410.000 de menores de 30 años que hoy tienen estabilidad. Fíjese, señor Tellado, que esto le va a encantar. Hemos dado estabilidad subiendo el salario mínimo un 47%. Y hoy, señor Tellado, hay 700.000 familias en España que perciben el ingreso mínimo vital. Por tanto, señor Tellado, sí, a pesar de ustedes, el Gobierno de España va a seguir garantizando la estabilidad, la confianza, la seguridad a las familias españolas. Y mientras tanto, señorías del Partido Popular, ustedes permanecerán en la oposición. Sus políticas solo ofrecen a los más jóvenes precariedad y las formas de su Gobierno lo único que hacen es aumentar la desconfianza de los más jóvenes en el Gobierno de España. Y es que ¿cómo va a confiar un joven en el Gobierno de España si está viendo que a ustedes lo único que les preocupa es continuar en el poder? ¿Cómo le va a preocupar? ¿Cómo va a confiar un joven de Murcia, un joven de Andalucía, un joven de Fuenlabrada en el Gobierno de España si su futuro se está decidiendo en reuniones secretas fuera de nuestras fronteras? Y me responde a mi pregunta, ¿qué piensa hacer el Gobierno de España para reducir los datos de desempleo juvenil en la Unión Europea? Muchas gracias, señora diputada. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Señoría, gracias por su pregunta. Que el Partido Popular pregunte por el paro juvenil es una ironía. Ustedes, que son aquellos que el señor Feijóo a los jóvenes gallegos les daban maletas para que emigraran, o que la señora Fátima Báñez hablaba de movilidad exterior. Desde luego, esto es bastante irónico. El paro juvenil españolas son inaceptables, del 27,9%. Pero fíjese, en Suecia el paro juvenil es del 26%, en Italia del 22,1%. Es un grave problema de la Unión Europea y me alegra que usted esté preocupada por esto. Pero, señoría, que ustedes hablen de la tasa de paro juvenil como cuando gobernaban alcanzó el 56% es bastante preocupante. Señorías, hemos reducido la tasa de paro juvenil a la mitad y hoy la distancia en escasamente 3 años y medio es a la mitad de cuando gobernaban ustedes.